Y bueno, hoy toca mencionarles la interpretación y la correcta lectura de nuestras fichas técnicas. Yo soy Alonso Gamboa, ejecutivo de cuentas de Polímeros Mexicanos. Yo atiendo el mercado de Latinoamérica y en este caso me acompaño con mi compañero, el ingeniero Eric González, que está encargado de la parte de asesoría técnica. ¿Qué tal, Alonso? Un gusto estar contigo en este foro. Gusto. Como bien comenta, yo trabajo en el departamento de asesoría técnica. Llevo 5 años en Polímeros Mexicanos. Tengo una carrera en ingeniería química industrial y optativa en polímeros, es decir, llevar un poco el campo de dónde se está aplicando hoy en día parte o la esencia de los polímeros, es decir, cuál es la tendencia, ¿no? Entonces, parte de este foro es entender un poco de sus propiedades, tanto físicas como mecánicas, partiendo de la ficha técnica. En ocasiones es un poco tedioso o a veces no entendemos qué significa cierta propiedad o ciertas palabras que nosotros plasmamos como proveedores de una ficha técnica. Cabe mencionar que este es el diseño de todas nuestras fichas técnicas. Así plasmamos el diseño para nuestros diferentes grados: media densidad, alta densidad y el grado industrial, así como el de alta fluidez. En nuestras fichas comenzamos mencionando que, bueno, nuestros materiales, nosotros nos dedicamos únicamente al polietileno lineal para uso en el rotomoldeo, y bueno, como aquí menciona, nuestro material es un grado exeno con estabilizador V8 en los materiales 5.0, 3.5 y con fluidez de 7, a diferencia de alta densidad que tiene un V12. Así es. Bueno, siguiendo la estructura de la ficha técnica, tenemos el segundo punto que es las aplicaciones, es decir, dónde está enfocado el mercado, cuál es la aplicación principal de ese grado de resina. Y en el tercer punto encontramos justamente lo que son las propiedades físicas, es decir, físicas y mecánicas. Dos de los puntos importantes que normalmente siempre vienen o están en la ficha técnica son lo que es la fluidez y la densidad. Hoy en día nosotros nos basamos por estándares, en este caso por normas, por métodos, y en este caso el índice de fluidez, pasando a la siguiente tabla, nosotros el índice de fluidez lo tenemos bajo la norma ASTM, la 15, la 1283, perdón. Y en este caso nosotros podemos ver en esta tabla 4 de los principales grados más usuales o más comunes en la industria del rotomoldeo, partiendo del rotolén de alta fluidez, que es el HF, que tiene un índice de fluidez de 6.5 con un rango de variación de más o menos 0.8. El rotolén 5.0, que es el de usos generales, hace mención a su nombre por la fluidez de 5.0 y con un rango más o menos similar, en este caso de más o menos 0.05. Tenemos posteriormente el rotolén industrial, que es con índice de fluidez de 3.5 más o menos 0.5. ¿Con base a qué mencionamos ese más o menos 0.5? Ese más o menos es un rango que nosotros venimos manejando desde la petroquímica. ¿A qué se debe? Normalmente cuando la petroquímica hace la polimerización en el reactor, pues controlar, son cadenas, en este caso el polímero, son monómeros que se van concentrando por medio de catalizador. Entonces, para nosotros llegar a este índice de fluidez, Alonso, y esta densidad, tenemos que estar jugando con temperatura y con presión. Entonces, es muy complicado tener exacto esa fluidez de cada grado. Por eso manejamos un rango abierto de más o menos. Es decir, a veces la petroquímica, cuando llega a graduar un grado más por arriba, un grado más por debajo, nosotros nos repercute, nos afecta justamente en ese parámetro. Cabe mencionar que, de acuerdo a nuestro departamento de control de calidad, hace una retención cuando nos llega el material a nuestras plantas. Entonces, si el material sale de esos grados, se rechaza, para así nosotros garantizar que estos grados y esos intervalos se respeten y así ustedes no tengan variaciones en su proceso o variaciones importantes. Adelante. Bueno, otro de los materiales que hoy en día estamos trabajando es un material prácticamente como en fusión, es decir, es un material que tiene una alta fluidez y una alta densidad. El código que nosotros tenemos es un HF con una fluidez o índice de fluidez de 6.0 más menos 0.05. Prácticamente, si uno lo revisa o lo checamos en la tabla, tiene la fluidez similar al HF. ¿Qué pasa? Posteriormente, la segunda columna viene la densidad. La densidad para nosotros es muy importante porque nos va a dar, bueno, en el caso del proceso,
en la pieza final nosotros lo vamos a garantizar en la propia mecánica, es decir, qué tan rígido, qué tan flexible puede ser ese producto. Y nosotros la densidad lo manejamos igual por un ASTM, que es la 1505 como referencia. Entonces la densidad para estos materiales, si podemos apreciar lo que es el HF y el 5.0, tenemos la densidad 0.935 gramos sobre cada centímetro cúbico. Cabe mencionar que estos dos puntos o estos dos datos mencionados en todas nuestras fichas técnicas son de alguna manera los principales que ustedes como rotomoldeadores deben de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque debemos tomar en cuenta que los materiales de rotomoldeo para polietileno, polietileno para rotomoldeo ganan unas cosas pero perdemos otras. Es decir, aquí podemos ver que ante mayor fluidez es una menor densidad. Exactamente, mayor fluidez el camino va a disminuir la densidad, es decir, son como inversamente proporcionales si los vemos físicamente. Sin embargo, en proceso, como bien lo comenta Alonso, hay en ocasiones que queremos rigidez, pero también queremos, en este caso, optimizar proceso, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar un balance de lo que lo que nosotros tenemos en producción con lo que nosotros esperamos tener de la pieza final, es decir, mecánicamente hablando de ese producto. Entonces, siguiendo la misma tabla, lo que es el HF y el 5.0, tenemos la misma densidad, 0.935 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué pasa en el industrial? Tenemos una disminución en fluidez, pero ¿qué pasa en la densidad? Va incrementando a 0.0938. El rango de la variación, si se dan cuenta, tiene más o menos 0.005, es decir, estamos variando hasta la tercera milésima, porque en el caso del polietileno, para rotomoldeo, como es de media densidad, normalmente la nomenclatura nos marca o nos dicta que es una media alta y baja, y nos vamos a la clasificación de commodities, es decir, de polímeros que son más comerciales o los de alto consumo. En este caso específico de rotomoldeo, nosotros encontramos la media densidad que va de 9.26 hasta 9.39. Ya partiendo de 9.40 ya se considera prácticamente una alta densidad por proceso, es decir, por obtención de polimerización y por aplicación. Entonces, en el caso del HD, seguimos bajando el índice de fluidez. Tenemos ahora una fluidez de 2.0 y una alta densidad, un 0.942, es decir, prácticamente si nos vamos con los rangos que tenemos aquí establecidos, Alonso, podemos ver que no vale mucho, pero en proceso es un cambio totalmente gradual. Entonces tenemos cambio en proceso, es decir, tiempos de cocimiento más prolongados a medida que nosotros vamos disminuyendo el índice de fluidez. ¿Y qué pasa con la densidad? En el caso de la densidad lo hemos afectado nosotros en la parte del proceso o en la etapa del enfriamiento, es decir, hay que alargar más el ciclo de enfriamiento a temperatura ambiente a medida que vamos incrementando la densidad. Y por último, en el caso del HDHF, la densidad le sigue más arriba, no es 0.942, es 0.945. Este material hoy en día ha tenido un poco de auge en lo que es en la industria de la fabricación o producción de kayaks. Entonces, ¿por qué ha tenido auge? Porque es un material que tiene una ventaja en procesabilidad por el alta fluidez, es decir, por tener un 6.0, y en el caso de la densidad porque logramos tener esa resistencia, esa rigidez al impacto. Recordemos que el kayak normalmente, su aplicación es andar justamente en río, en agua, agua dulce, agua salada, entonces tenemos tanto ataque químico como impactos, porque obviamente los ríos normalmente son salvajes, es decir, se catalogan dependiendo qué tan abrasivos son en cuanto a impacto o, digamos, daño llegan a tener, ¿no? Entonces, esos son los 5 grados de resina prácticamente que tenemos para rotomoldeo, y cada uno cumple con una certificación o se avala por la FDA, tal cual que es una certificación donde nos permite poner o describir que nuestro producto, nuestra pieza en natural puede estar en contacto con alimentos. Cabe mencionar, estimado foro, que aquí es donde les invitamos a compartirnos sus dudas para nosotros podérselas aclarar, ya que estos son los dos temas fundamentales y más importantes, como les menciono, para la elección del material que esté hecho o para su uso específico. De aquí se seleccionan los materiales para cada pieza final y sobre todo el uso específico que se va a hacer en esa pieza final.
Aquí intervienen todas las dudas normalmente de nuestros clientes en qué usar, qué resina usar, para qué material y sobre todo cómo va a ser su proceso, porque cada una de las materias primas tiene un rango diferente en cuanto a proceso, o menor tiempo o un poco más de tiempo, o menor temperatura o un poco más de temperatura. Entonces los invitamos a que comiencen a participar y hacer cualquier tipo de dudas que ahorita vamos a aprovechar para aclarárselas, y en medida de que no nos dé tiempo de aclararles todas, nuestro cuerpo técnico se va a tomar a la tarea de posteriormente contactarlos vía correo o el mismo medio y contestar sus preguntas. Sí, exactamente. La idea justamente de involucrarlos con nuestros materiales es ver parte de las dudas, a lo mejor en un nuevo proyecto, ¿no?, que pueden estar teniendo. Hoy en día, a lo mejor con el tema de los lavamanos, por ejemplo, almacenamiento a lo mejor de alcohol, ¿no?, ya que hoy en día parte de los hospitales o parte de ciertas industrias tienen la necesidad de estar produciendo o abasteciendo parte de esa sustancia química. Entonces, si tienen algunas dudas de, no sé, posiblemente el uso de alguna de nuestras resinas para almacenar X o Y producto, con mucho gusto se las podemos aclarar, ya sea que nos puedan escribir en medio del Facebook, o a lo mejor directamente a cada uno, bueno, en este caso el ejecutivo de ventas, que puede ser Alonso, o al asesor. Bien, bueno, continuando parte de esta tabla, lo que mencionamos es que nosotros, todas nuestras resinas vienen protegidas con aditivos, en este caso con la parte del UV. Lo que es el HF50 y hasta el grado industrial cumplen, como bien comentaba Alonso, el V8. Este grado de UV, por ejemplo, en ocasiones hay mucho tema de debate, ¿no?, porque la mayoría pregunta que por cuántos años se puede garantizar un producto. No sé, Alonso, si te haya pasado con sí, claro, clientes, ¿no? Nos comenta, por ejemplo, en un compuesto, en un color, por ejemplo, en una barrera vial, un naranja 5, por ejemplo, cuánto dura el color a la intemperie. Exacto. Esto es relativo, ya que todo depende también de la localización o la zona geográfica en donde se haga esta barrera vial. Así es, y como bien comenta Alonso, uno de los puntos importantes es justamente dónde se va a ubicar esa pieza final, ya sea natural o en compuesto con color, porque la radiación en cualquier región geográfica del mundo es distinta. En ocasiones puede ser que sea baja o muy alta, ¿no? Entonces, tanto en la zona geográfica, la parte también de humedad, de temperatura ambiental afecta demasiado, porque no nada más es el tema del UV, sino todo lo que conlleva la parte de aditivación con otro tipo de propiedades mecánicas o químicas que nosotros podemos llegar a analizar o considerar, mejor dicho, dentro de nuestra ficha técnica, y ustedes como usuarios, como clientes finales, como fabricantes, es importante tenerla, ¿no?, tener como referencia dependiendo el punto o la sustancia en dado caso que vayan a almacenar, o en ocasiones igual influye mucho donde, mejor dicho, cuál sea el uso final. Es decir, en ocasiones el tema agropecuario, es decir, la agricultura, la ganadería, tiene que ver mucho con materiales o que necesitan mayor densidad, pero son expuestos a mayor temperatura y mayor humedad. Así es. Otro de los materiales que nosotros tenemos con mayor referencia es el material que tiene una protección mayor, que es un V12. Este V12 lo que nos ayuda es a reforzar justamente la capa de bloqueo, de degradación o de oxidación de nuestro material natural o hasta en compuesto. Y la novedad, pues también lo que tenemos es este material HDHF, que tiene un V16, es decir, todavía mayor protección a la intemperie. Recordando justamente que la aplicación principal que he estado teniendo este material, esta resina, es justamente para kayaks, es decir, están completamente a la intemperie, y recordemos que el punto donde mayor radiación, mejor dicho, y temperatura hay es cuando el sol se encuentra en un horario entre la 1 y 3 de la tarde. Es cuando el sol prácticamente sentimos que nos quema, o tocamos cualquier producto plástico y podemos percibir esa sensación, ¿no? Y el siguiente punto a considerar es el tamaño de la partícula. Así es. Este tamaño de partícula nosotros lo tenemos referenciado bajo una norma que es la ASTM, la 1693, donde nosotros lo que hacemos es una distribución, es decir, dependiendo del pulverizado de la molienda, en ocasiones
influye qué tan grande o qué tan pequeño es esa partícula, es decir, ese polvo nos ayuda, nos influye a tener una pieza lisa, que nos cubra a lo mejor piezas, Alonso, que a lo mejor pueden ser un pupitre, a lo mejor también la barra labial o hasta un juguete, ¿no? Si es una pieza que tiene mucha estructura, mucho ángulo, si no controlamos este tamaño de partícula y tenemos una de 500 micrones, es decir, nosotros podemos tener porosidades y en ocasiones ese poro se puede interpretar en ocasiones como si fuera un material que a lo mejor el molde no está limpio, está sucio. Podemos tener o dar por entendido que puede ser también el desmoldante el que nos está generando ese tipo de porosidad. O también el tema de temperatura, ¿no? Que son como que los factores más abundantes o los problemas más frecuentes, ¿no? Entonces, uno de los problemas que también pudiéramos tener por tamaño de partícula es ese efecto, la porosidad. Claro, cabe mencionar que este tamaño de partícula, en los términos que normalmente algún operador utiliza, es cuando y cuando lo puede identificar, es cuando se le menciona que venga los finos del material, los finos del polvo. Y cabe mencionar también que este tamaño de partícula o este fino en el polvo lo hemos nosotros desarrollado con base a los más de 23 años de experiencia que tiene Polímeros Mexicanos. Gracias a este tamaño de partícula puede lograr un óptimo comportamiento el material dentro de la distribución, dentro de cualquier molde. Correcto. El siguiente factor a considerar es la resistencia al impacto, que eso también viene mencionado en nuestras fichas técnicas. Sí, esta propiedad es muy importante. ¿En qué sentido? Normalmente algo que la mayoría analiza de un producto, no a lo mejor de forma cuantitativa sino cualitativa, es la resistencia, es decir, cuánto nos puede soportar una carga, este plástico, este producto, sin necesidad de tener, digamos, un método, es decir, un equipo el cual nos pueda garantizar que nuestro material va a resistir o va a soportar o aguantar cierta carga. Entonces, esta resistencia al impacto, nosotros lo que hacemos es, nosotros nos basamos a una norma que está fuera de la ASTM, por ejemplo, o alguna ISO, que son como que las normas que rigen a nivel mundial, sino por la que es la Asociación Internacional de Automoldeadores, y la cual nos pide que sea una temperatura menos 40. ¿Por qué menos 40? Esto se debe a que la resistencia a que el material polietileno se llegue a romper tiende normalmente a convertirse vitrea o un punto cristalino a una temperatura menor a menos 100 grados. Entonces nosotros, bueno, bajo esta norma siempre tomamos en cuenta la temperatura de menos 40 para poder garantizar justamente el ambiente, este plástico, este polietileno va a soportar cualquier tipo de impacto. Sí. El auditorio tiene algunas preguntas. Claro, con gusto. Adelante, por favor. Ok, ¿cómo afecta la densidad a la resistencia al impacto? Esa es una. Okay. Y la otra, bueno, algunas es ¿dónde están las fichas técnicas? ¿Cómo las pueden encontrar los clientes o cómo se las pueden hacer? Vamos a la densidad. Bien, la densidad es una propiedad física, como bien comentamos, y esa repercute, nos afecta principalmente a la rigidez de nuestro producto. Es decir, a medida que tenemos mayor densidad, nosotros tenemos un producto con mayor estructura, mayor rigidez y menos flexibilidad. Y normalmente nosotros logramos o buscamos ese tipo de rigidez en piezas normalmente que van a ser estáticas, es decir, piezas que van a ser para almacenamiento de sustancias químicas muy abrasivas, lo que es almacenamiento de ácidos, como es el tipo de ácido sulfúrico, ¿no? La segunda pregunta, que es el tema de las fichas técnicas. Las fichas técnicas pueden ser encontradas, en la página de Polímeros Mexicanos, en el sitio web, o se lo pueden estar solicitando a su cuenta o a su customer service que atiende las cuentas. Nosotros con todo gusto se las vamos a estar proporcionando las veces que sean necesarias y las veces que ustedes lo requieran. Normalmente lo ocupan para ver las cualidades de algún producto antes de cerrar alguna negociación en específico y ver si ese producto cumple. Por ejemplo, ahorita también nos hace una pregunta el señor Ernesto Shura respecto a qué material pudieran usar, por ejemplo, el cual usar. Para la producción de bebederos en ganadería,
¿Qué material recomiendan y cuál razón? ¿Y con cuál razón para bebederos de 400 y 800 litros? Okay. Mira, si nos vamos por la capacidad de almacenamiento, al final de cuentas es un bebedero de agua potable, bueno, agua que va a ingerir en este caso el animal. Puede ser 5-0, sin embargo sabemos que el movimiento y la manipulación en el cual va a estar sometido este bebedero de preferencia va a ser el industrial. ¿Por qué? Porque es un material que tiene mayor densidad, tiene densidad 0.938 a diferencia del Rotolene 5.0 Alonso 0.935. Esa variación del 5 al 8 en la densidad nos va a garantizar que tenga mayor resistencia al impacto. Aquí hay... ¿Eso por qué? Porque la estructura del bebedero como tal la da perfectamente un 5-0. Sin embargo, por el uso final de la pieza, en el dado ejemplo que el ganado golpeara, maltratara o arrastrara y demás esta pieza, solo por eso pudiera entrar en el rango de industrial, ya que tendría mayor resistencia al impacto allí. Así es. Aquí hay una pregunta bien interesante que nos comentan: ¿cada cuándo se actualiza las fichas técnicas? Okay. Y también nos dicen que bajo qué normas están. Okay. En cuanto a las normas, afortunadamente ustedes en las fichas técnicas que nosotros les proporcionamos, cada rubro viene sustentado bajo qué norma o bajo qué método se está utilizando esa prueba. Por ejemplo, en una ficha técnica de rotolene natural podrán ver el test en una columna, los tests que se hacen a cada material. En la siguiente columna, el método basado en qué método se basa o en qué norma se sustenta. Así es. Enseguida el valor nominal y las unidades en que están. Entonces, cada rubro, por ejemplo, en el 5.0 se puede mostrar que la primera medida es índice de fluidez y se sustenta con el ACTM de 1238. La densidad con el ACTM de 1500. También se plasma en la resistencia de tensión a la cedencia. Así es. Y el módulo de flexión, el impacto a baja temperatura, el SSR y la temperatura de flexión bajo carga. Cada una va con el método en que basamos esas pruebas y o las normas con cuales están cofundamentadas. Claro, y tomando en cuenta, bueno, considerando ese punto, para terminar de responder la pregunta, igual la actualización final de la ficha técnica en ocasiones depende de la petroquímica, es decir, si la petroquímica nos hace normalmente una actualización de alguno de los valores, nosotros lo que hacemos es poner el año en que se sustituye y la revisión actual, es decir, nosotros podemos revisar la actual que tenemos se nota en nuestro formato. Así es. En nuestro formato favorito, si nos ayudas acá mencionando un poco, en el formato de la ficha técnica normalmente se ve la fecha de revisión actual y a qué revisión sustituye. En este caso sustituye la anterior revisión de mayo 2016 y la actual es de mayo 2019. Y como les comentaba, aquí todo este cuadro o propiedades típicas de cada material se muestran de esta manera en las fichas técnicas. Como ven, en esta columna del método en el que nos basamos, ahí está fundamentado bajo qué normas hacemos esas mediciones. Y en ocasiones van a poder notar que parte de las fichas técnicas o en algunas fichas, la fecha que se sustituye puede variar 2 años o 3 años, o a veces en ocasiones 1 año, o no puede variar. Sin embargo, eso por sistema de gestión de calidad pues hay que tenerlo actualizado, no por el auditorías. Entonces, normalmente lo que son el Natural 5.0 es muy difícil que fluctúe tanto los parámetros, en este caso los valores de las propiedades mecánicas, por eso la ficha técnica actual que tenemos hoy en día es la versión mayo 2019. En algunos casos, nosotros tenemos versión 2019 que es la actualizada el año pasado y a lo mejor la que sustituye es versión 2017, 2018. Y eso nosotros lo podemos notar o apreciar principalmente en fichas técnicas de algún compuesto específico, es decir, que nosotros requiramos o que el cliente, mejor dicho, requiera un producto especial, es decir, un producto, por ejemplo, tomando hoy en día el tema del poliar, es decir, tomamos la resina base 5.0 en compuesto color blanco, pero que lleve el aditivo poliar. Ese sí lo tenemos que estar actualizando normalmente por año, el análisis que tenemos que darle de evidencia, de sustento, de respaldo,
de la certificación de que el material cumple la inhibición de este tipo de aditivo, debe estar actualizado por tema de auditoría. Bien, bueno, siguiendo parte de la tabla, donde podemos nosotros apreciar el impacto que les comentaba, es un punto muy importante. Podemos apreciar claramente que la alta fluidez, que es el material que tenemos con 6.5, a diferencia que vamos bajando hasta el HD, va incrementando. Es decir, nosotros tenemos lo que es el HF con energía de impacto, es decir, cuánta energía absorbe al momento de una caída, de un golpe, de un esfuerzo muy abrupto, es de 68 joules a menos 40 grados. Lo que vemos posteriormente en el 5.0 y en el industrial es una diferencia de una unidad, es decir, tenemos el incremento de 72 a 73. Y el rango grande, o digamos la variación o el rango abierto, prácticamente que se diferencia por la misma parte de su densidad, que es el HD, es la unidad es de 271 joules. Si lo percatamos, a diferencia de las otras resinas o de los otros grados, nosotros tenemos prácticamente 3 veces, casi 4 veces más el incremento del industrial. Y esto se debe justamente a que la densidad ya es arriba de 940. Hay una incógnita aquí, o tenemos una arroba, es decir, que eso va referenciado a una pulgada prácticamente, va referenciado a un cuarto de pulgada. ¿Por qué un cuarto de pulgada? Porque normalmente el HD es uno de los materiales, y también lo que es el HDHF, son materiales que se utilizan para piezas muy específicas, muy detalladas, que nosotros normalmente tenemos que considerar o tener un espesor aproximadamente por muy mínimo 5 milímetros. Entonces, la propiedad, o en ese caso la resistencia al impacto cuantitativo, tiene que ver con ese tipo de espesor. Hay una pregunta del ingeniero Cabrera que nos dice que ¿qué resina recomiendan para tanques que tenga una mayor protección UV? ¿Qué resina recomiendas para tanques que tenga una mayor protección UV? ¿Qué grado de resina? Ok, mira, si nos vamos a tanques domésticos, puede ser que nosotros tomemos la base del 5.0, sin embargo, le podemos darle una aditivación adicional si el cliente lo requiere. En este caso, puede ser doméstico 5.0, y en vez de que tenga el V8, darle el V12 o un V16 si lo llega. Aquí todo va proporcional a qué capacidad de tanque quiere, qué va a almacenar. Así es. Y la capacidad incluso también del tanque, porque tocando el tema de nuestros diferentes grados, con el 5.0 nosotros recomendamos 5.000 litros de capacidad, con el grado industrial recomendamos hasta 25.000 litros de capacidad, aunque sin embargo hemos visto en el mercado que con el industrial hacen inclusive mayores tanques hasta 45.000 litros, pero incrementan en el espesor. Y con el HD, que nosotros recomendamos hasta 45.000 litros. Entonces, todo va dependiendo qué material y qué protección, dependiendo también de la zona geográfica en donde está. Todo va relativo a qué necesidades tenga el tanque, capacidades y uso final. Aquí también cabe mencionar una pregunta que nos hacían, donde viene el dato de impacto a baja temperatura. Si podemos regresar a donde está la ficha técnica. Claro. Este es un ejemplo. Por ejemplo, nos preguntan, menciona impacto a baja temperatura y trae un número 2, el arroba en menos 40 grados Fahrenheit, para especificar y explicar por qué vienen esos datos y por qué viene referenciado ese número 2. Ok, bien, en la parte de la ficha técnica van a encontrar unos superíndices, los cuales al final de la ficha se detallan justamente el tipo de placa, es decir, el tipo de probeta que vamos a considerar para tomar el análisis. Por ejemplo, en la parte de la resistencia y la tensión a la cedencia, que es prácticamente la prueba en la máquina universal, vemos un superíndice número 1. Ese superíndice número 1 tiene que ver con el tipo de probeta en el que estamos, el tipo de probeta y proceso para realizar el análisis. Es decir, nosotros para el análisis de esta resina que es natural, estamos tomando una probeta inyectada y horneada, es decir, es una placa inyectada. Horneada se refiere a que justamente en el que hace el momento de la inyección se está calentando, se está plastificando para obtener una probeta adecuada, que en este caso es una probeta tipo 1 con base en la norma, en la 638, y justamente se va a condicionar de acuerdo a la norma, es decir, temperatura y humedad.
Posteriormente vemos un superíndice número 2 que lo hace mención justamente a lo que es el impacto baja temperatura. Y en este caso el superíndice 2 hacemos referencia a que la probeta tiene que ser rotomoldeada. ¿Por qué? Porque como es una norma basada en rotomoldeo, esta norma sí estrictamente nos rige que tiene que ser placa rotomoldeada, no nos acepta una norma, una probeta inyectada o, bueno, principalmente inyectada, porque si nosotros cambiamos ese tipo de proceso, prácticamente el valor o la unidad a obtener por medio del estudio, del análisis, nosotros vamos a tener una discrepancia, una variación muy abrupta de lo que venimos trabajando hoy en día, lo que es rotomoldeo, ¿no? Entonces, prácticamente ese es el motivo. Y de hecho, si nosotros seguimos viendo las fichas técnicas, vamos a ver normalmente más el superíndice 2, porque la mayoría de los análisis se llevan a cabo por la máquina universal, lo que es el módulo de flexión. Cedencia y elongación se dan prácticamente en ese mismo análisis o estudio de la máquina universal, donde podemos nosotros ver el comportamiento de formación y elasticidad que llega a tener cada uno de nuestros materiales. Haciendo un pequeño paréntesis aquí para atender una duda de las preguntas que nos hacen mediante los mensajes, es ¿cuántos aditivos se le puede incorporar a una resina base sin afectar radicalmente las propiedades? Ok, nosotros en rotomoldeo tenemos aproximadamente, cuando mucho, máximo un 5% de aditivación adicional, es decir, ese 5% sería el máximo permitido, pero considerando que ya se van a empezar a mermar las propiedades principalmente mecánicas, como puede ser impacto o elongación. En este caso, lo recomendado, lo ideal sería que no rebase más del 3%. En este caso nosotros, cuando hacemos justamente la cantidad de aditivos, podemos mencionar prácticamente como unos entre 3 a 5. El color ya se considera un aditivo extra. Okay. También tenemos lo que es el bactericida, es un aditivo, un retardante a la flama, un modificador de impacto, y podemos adicionar también hasta el mismo desmoldante. Hoy en día la mayoría del mercado lo que utiliza un desmoldante líquido. Sin embargo, también lo podemos adicionar por compuesto y se convierte ya en ese punto como un aditivo extra o una contaminación, por así llamarlo químicamente, a la cadena polimérica del polietileno para rotomoldeo. Cabe mencionar que ustedes como rotomoldeadores se pueden acercar a su ejecutivo de cuenta y hacerle solicitud de algún aditivo extra que ustedes necesiten para alguna pieza, proyecto o negocio muy puntual o muy especial que ustedes tengan. Podemos agregar a medida de ustedes, hacerles un producto a su medida y haciendo previamente el estudio, el análisis de lo que usted quiere en su pieza final, su uso final, qué sustancia nosotros les vamos a recomendar, qué podemos agregar para proteger o para cubrir esas necesidades que usted necesita para esa pieza final. Nosotros previamente haremos un análisis, un estudio, una serie de ensayos con ayuda de nuestro departamento de investigación y desarrollo, que ellos están en constante desarrollo y constante investigación para lograrles los mejores compuestos para el rotomoldeo, y ya nosotros les estaremos, o su objetivo de cuenta les estará informando qué compuesto podrán usar y si o si no pudiéramos agregar esos aditivos adicionales que ustedes necesitan. Sí, eso es algo muy importante, porque de repente cuando se intenta tener un mejor producto, no nos damos cuenta que estamos afectando parte de la calidad final de esa pieza, y en ocasiones no una mala pieza final, sino también afectamos el proceso, es decir, en vez de hacerlo más óptimo, lo estamos mermando, es decir, estamos dejando caer la producción por estar agregando ciertos productos que en ocasiones no son necesarios para la pieza requerida del Sí, porque retomemos ese tema que mencionamos al principio, que en rotomoldeo prácticamente una de las cosas esenciales es que ganamos unas cosas pero perdemos otras. Entonces hay que hacer un producto a medida de ustedes. Entonces con gusto se puedan acercar con nosotros y nosotros vamos a hacer un producto a medida de sus necesidades. Así es. Bueno, continuando, también nosotros promovemos materiales específicos para tanques de almacenamiento de agua, y en este caso tenemos lo que es la resina Rotolenio Black, Total, y un material que hoy en día, bueno, no más hoy en día, ya llevamos años trabajando y se ha ido utilizando normalmente para este tipo de fabricación de productos, que es un Rotofoam. En este caso nosotros lo tenemos como Rotofoam alto rendimiento, por sus siglas AR, y en este caso lo que varía tanto del Black Total, simplemente la parte de la fluidez.
Es un tema pues muy controversial en ocasiones en la fabricación de esos tanques, porque la mayoría del mercado maneja tanque color negro, ¿no? Entonces, la ventaja que nosotros tenemos en el área de investigación y desarrollo es poder optimizar, ayudarles a hacer esa ayuda del proceso, ¿no? Y podemos obtener justamente la única diferencia es el índice de fluidez, que es de 0.7, es decir, nosotros tenemos un rotolene, bueno, el Black, como su nombre lo dice, una fluidez 5.7 y en el caso de Black Total 5.0. Con esa ayuda, bueno, con esta variación nosotros podemos darle al cliente esa apertura o esa decisión de decidir qué tipo de material puede utilizar en color negro, tal cual para tanques. Lo que es la fluidez, pero la densidad prácticamente la misma, no cambia, 0.935, es tomando la base de la resina 5.0. Y en la parte de UV, pues obviamente el V8, el FDA cumple la base de la resina, y en el caso del UV cumple con V8 porque obviamente viene de una resina natural también, pero hay que considerar y tomar en cuenta que el color negro de humo prácticamente es un bloqueador o natural justamente de la parte de radiación. Entonces, al momento de que nosotros colocamos o hagamos uso de este material o un compuesto color negro, garantizamos el 100% parte de la opacidad y también el bloqueo total de luz. Ok, solicito hacer otro paréntesis para una pregunta que considero muy importante que nos están haciendo. Es ¿el exceso de desmoldante tiene efecto en el producto? Esta es una parte muy importante, ya que nosotros en ocasiones, incluso normalmente, el operador le suele salir alguna pieza final, ya sea con poros o manchada o incluso deformada. Nosotros hemos ido a atender esos detalles, sí, y nos encontramos que suele ser principalmente por el uso correcto del desmoldante aplicado en una pieza. Cabe mencionar que nosotros tenemos, nuestro core business no es vender desmoldantes, sin embargo tenemos un producto adecuado y que hemos estudiado a medida de cualquier rotomoldeador que se llama Freemold. Este es un desmoldante base agua, que es una silicona pero a base de agua. Entonces está estudiado para que nosotros vamos, vemos el efecto que tienen sus piezas y les mostramos cómo hacer el uso correcto o la correcta aplicación de este desmoldante. ¿Qué efectos tiene el desmoldante en las piezas? Uno, puede generar poros o excesos de poros, puede generar opacidad, es decir, opaca los productos. Sí, el brillo original que genera un producto nuestro, por ejemplo un black, un compuesto que sea un azul, un verde, el color que sea un compuesto, aplicar exceso de desmoldante puede generar ya en la pieza final que quede opaca, mate el brillo, o puede generar, como les comento, exceso de poro, o puede incluso crear deformidades en la pieza cuando está en exceso una aplicación de desmoldante. También tiene un efecto cuando tiene muy poco desmoldante. Entonces, claro que sí tiene un gran efecto la correcta aplicación de un desmoldante. Sí, exactamente como lo menciona Alonso, los efectos son más estéticos, ¿no? A excepción del poro, porque si el poro cuando se aprecia a ser muy grande o digamos la cavidad que está formando en el espesor de pared es muy profunda, en un impacto en esa zona sí podemos tener un efecto, digamos, de resistencia mecánica. Normalmente cuando son manchas o son cera, es decir, brilla demasiado el producto, solamente es un tema más estético que podemos de cierta manera final, digamos, en almacenamiento o ya como producto terminado, poderle mejorar, pero no es, digamos, la intención o el motivo hacer un proceso secundario cuando ese tipo de efectos lo podemos nosotros corregir, como bien comenta Alonso, desde la parte de la aplicación adecuada de ese desmoldante. Entonces tomen en cuenta y tengan la confianza que se pueden acercar con nosotros tenemos ese material disponible, se los podemos entregar en menor o mayor proporción las cantidades que ustedes necesiten y irselos proviendo poco a poco, ya que es un accesorio vital para todo tipo de piezas. Entonces se los podemos mandar en sus embarques, ya sea aquí en el mercado nacional o en el extranjero, y ahorita por la contingencia podemos hacer una videoconferencia para capacitarlos en cuanto a
a capacitarlos en cuanto a la correcta aplicación de este desmoldante. Así es. Aquí para dar continuidad un poco en la ficha técnica, también nos están preguntando, por ejemplo, que les expliquemos el dato del test de ESCR que viene en la ficha técnica. Bien, ahorita lo vamos a tocar un poquito más adelante. Terminando con el tema del rotofón, el tema del rotofón como tal, si se dan cuenta en la tabla, igual cumple con la parte de UV, es en polvo, tiene el mismo mesh, es decir, la misma malla 35 cumple, pero en propiedades mecánicas este material no tiene resistencia de impacto. Ha sido una de las preguntas que normalmente parte de los clientes hacen, que si este material al momento de usarlo, meterlo como capa interna, capa intermedia, garantizamos o mejoramos o optimizamos en la parte de impacto. No, solamente nos ayuda a darle esa rigidez como estructura física. Mecánicamente hablando, sí se pierden mucho las propiedades mecánicas, prácticamente se bajan un 50, un 60, 70% en ocasiones. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de peso total que le estemos dosificando de ese tipo de material, ya sea nuestro rotofón o el material esfumado que se llegue a fabricar cada uno de los clientes. Es decir, dependiendo de la mezcla que hagan del aditivo con la resina natural, podemos lograr sí obtener mayor espesor, sí darle esa rigidez, pero mecánicamente hablando, a medida que mayor espesor logremos con este rotofón, vamos a tener, se van a caer o vamos a perder lo que es principalmente impacto, ¿no? Lo que sí se mejora o lo que sí hacemos hincapié en este punto es justamente que lo lleguen a encapsular para no mermar tanto el impacto o la elongación de ese producto, porque ya no llega a su forma nuevamente si trabajamos con un material sólido. Y bueno, retomando el tema del SCR o el ISR como se le conoce, que justamente aquí tenemos un poco en esta tabla. Nosotros podemos visualizar 4 propiedades mecánicas adicionales. En este caso el ISR como tal no es una propiedad mecánica, sino es una resistencia a la intemperie, resistencia química al ambiente. Es decir, nosotros tenemos que garantizar, o nosotros es una prueba el SCR, que nosotros sometemos placas, o en este caso la idea sería someter la pieza final a ambiente, o digamos a soluciones químicas, para ver en qué punto, a medida de que pasa el tiempo, nosotros podemos notar una grieta en cierto espesor y cierta longitud. Entonces, para eso lo que nosotros hacemos bajo la norma, por medio de soluciones, en este caso, nosotros podemos encontrar soluciones para hacer la prueba a un 10% del eje PAL, que ya son soluciones dadas por la norma, y al 100%, es decir, a menor concentración y a mayor concentración. ¿Perdón? ¿Bajo qué norma es? Bueno, esta norma la podemos encontrar bajo la 1693, que es la que mencionamos en la ficha técnica. Exactamente, y nosotros podemos decidir bajo qué tipo de solución queremos someter queremos someter en este caso el material, es decir, a un 10% o a un 100%. Literalmente eso es meter probetas, meter probetas de 10 centímetros por 1 centímetro de ancho y 1/8 de pulgada en tubos de ensayo a un cierto tiempo, y ver en qué punto empiezan a aparecer unas grietas que son literalmente una corrosión que se le está haciendo al producto. Como podemos apreciar parte de esa tabla, lo que es el HF hasta el HD, empiezan a apreciar, prácticamente tenemos una garantía de más de 1000 horas, es decir, no se aprecian en ese tiempo justamente el tema de las grietas. Solamente a la excepción del HDHF, si notamos un efecto que sale normalmente de lo que venimos trabajando de los grados de resina, porque empieza a notarse alrededor de las 70 horas. Ok, ahí se menciona en la tabla un exponente 1. Exactamente. Mencionar el por qué, esa es una pregunta que muchos nos hacen. Sí, esa parte del superíndice, en este caso nosotros podemos ver en la ficha técnica que es un superíndice 1 y que es una probeta que es una probeta que tiene que ser inyectada, no rotomoldeada. Y eso no lo establecemos nosotros, sino lo establece la norma para poder hacer el ensayo. La norma 4926. 4976 de AST. Bueno, esa 4976 es justamente el acondicionamiento y las dimensiones que debe tener la probeta, pero esa STM hace la referencia
con base a la norma para hacer el ensayo de del ataque químico que puede tener nuestro material a estar expuesto a las soluciones de la 1693. Ok, hacemos un pequeño paréntesis para una duda que tenían, Richard. Sí, referente a lo que comentaban sobre la malla, Sí. ¿por qué es importante utilizar o que esté el tamaño de partícula en malla 35? ¿Qué quiere decir esto y por qué es importante? Y el ingeniero Pilar Linares pregunta si existen tanques en 2 capas y si son igual de resistentes. Esas dos. Ok, bueno, contestando a la primera pregunta, es importante tener un control de la malla 35 en un cierto porcentaje, es decir, la malla 35 es el tamaño de partícula mayor que nosotros podemos tener en nuestro pulverizado, es decir, en la molienda, y ese rango no debe de pasar más del 2%. Si nosotros excedemos en ocasiones ese tipo de malla, podemos encontrar justamente en la pieza final, en la pieza final del momento general, porosidades o que no alcanza a rellenar. Justamente ahí es el punto. Cuando nosotros retomolemos piezas lisas o por ejemplo un tanque cilíndrico, que son áreas prácticamente simétricamente muy iguales, ¿no? Claro que va a cambiar el diámetro y la altura, pero ¿qué pasa? Como son longitudes planas, el material va a correr, va a fundirse sin ningún problema. Pero al utilizar ese tipo de material con malla arriba de malla 35, es decir, de 500 micrones, nosotros vamos a encontrar justamente piezas muy complejas como pueden ser las macetas, pueden ser los juegos, cavidades que no formen o no cubran perfectamente esa pieza. Entonces ese tipo de malla es muy importante y hay que tener un control justamente de que la malla 35, que son los 500 micrones, no sobrepase más del 2% y también la parte fina no sobrepase un rango aproximadamente entre un 15 a un 17%, para poder tener un uso adecuado o no tener problemas por tamaño de partícula dentro del proceso de cocimiento. Ahora, con el tema del tanque bicapa, acá puede haber 2 tipos de tanque bicapa. Podemos tener un tanque bicapa sólido y un tanque bicapa sólido espumado. Si nos vamos en el caso de un bicapa sólido, mecánicamente hablando, sí va a tener muy buena resistencia mecánica, ¿no? Muy buena resistencia a la elongación, pero ¿qué pasa? Al estarlo llenando y vaciando va a haber una deformación por la elongación. Esto se debe a que justamente cuando incrementa la temperatura ambiente, el material empieza a hacer una expansión-conversión y el cliente o a veces el usuario final puede apreciar como que el tanque puede llegar a explotar, en algunos casos lo mencionan así, o 2, se puede caer, se puede voltear. Entonces lo que uno busca es darle una mayor rigidez, que lo podemos hacer dándole más peso. Sin embargo, al darle más peso, el producto se encarece en costo, ¿no? En cuanto a materia prima. En el caso contrario de un bicapa espumado, nosotros podemos tener una mayor rigidez, sí, efectivamente, pero vamos a tener pérdidas en el caso de propiedad mecánica, es decir, propiedad de impacto. Pero al final, lo que nosotros queremos es que el producto físicamente, al menos para tanques de agua, tenga una buena estructura y tenga rigidez, es decir, se mantenga siempre firme independientemente de la temperatura ambiente. Entonces, acá va a depender mucho del mercado. Esto también es muy relativo al tipo de mercado, al uso final y cuestión mercadológica. Hay lugares en donde se hacen los tanques monocapa, hay lugares donde los tanques se hacen bicapa, hay lugares en donde se hacen trincapa, incluso ya hay lugares donde se hacen de 4 capas. Todo va relativo dependiendo del uso final, cuestión mercadológica y qué resistencia le quieres dar. Entonces, nosotros tenemos los productos a la medida de acuerdo si tienen bicapa, monocapa, tricapa o de 4 capas, con todo gusto. Correcto. Y bueno, para retomar y terminando, el último punto que nosotros plasmamos en nuestras fichas técnicas es la temperatura de flexión bajo carga. Ya. Bien, esta parte de prueba nosotros la sometemos a temperatura y a peso, es decir, a someterlo haciéndole un esfuerzo tangente a cada una de las resinas y se hace mediante la parte de poniendo una probeta en forma horizontal y la carga en forma perpendicular, pero también poniendo un factor adicional que es el calor, en este caso la temperatura. Y aquí va a influir mucho justamente la fluidez y la densidad, no de cada uno de los grados de resina, ¿no? Porque podemos apreciar justamente que dependen
en parte de la presión de la carga, tomando en cuenta que la probeta tiene que ser una placa inyectada, no una placa rotomoldeada. Por eso en las fichas técnicas van a poder encontrar o visualizar ese superíndice número 1. Entonces, esta temperatura bajo carga nos da un valor, digamos una unidad muy importante que hoy en día se vive con el tema de los tanques o bueno, con el tema de productos que van a almacenar X sustancia. Es decir, a medida que la temperatura va incrementando, el material tiende normalmente a flexionar demasiado. Entonces lo que nosotros buscamos es que la resina, dependiendo de la zona geográfica o dependiendo de la temperatura ambiente en la que se encuentre, garantizarles o darle la opción o la alternativa de adaptarla, darle la recomendación de qué resina utilizar a medida que la temperatura va incrementando o la aplicación final va a ser sometida a un esfuerzo mayor, pero por ende va a tener digamos un efecto secundario por el tema de la carga. En el caso, por ejemplo, de piezas que se van a ensamblar y constantemente van a estar fluctuando o van a estar en constante movimiento, hay una dilatación y una fricción, que lo cual genera obviamente que el material llega a flexionar y por ende la carga o el peso que esté soportando nos puede en ocasiones dañar la pieza o hasta tener una fisura. Ok, bueno, pues con este último tema damos por cerrada esta sesión, no sin antes agradecerles su foro y por favor les pedimos estar pendientes a nuestras notificaciones del siguiente foro y los siguientes temas a tratar. Las preguntas que quedaron pendientes, nuestros compañeros del área técnica se van a tomar la tarea de darles respuestas. Entonces, les agradecemos mucho, fue un gusto estar en este foro y bueno, pues cuidémonos todos ante esta situación actual y bueno, que tengan buena tarde. Recuerden estar en casa, hasta luego.